Y bueno, ya sin más preámbulos, los dejo con el doctor Pedro Quinto. Muchas gracias. Adelante, doctor. Subo para manejar. Sí. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer al doctor José Luis Hernández Pozos por invitarme a dar esta plática. Bueno, nada más espero a que se pueda tener el control de la presentación. Bueno, sí, la siguiente, por favor. Entonces, este es el contenido de la plática. Primero voy a dar una breve introducción y después voy a hablar de algunas de las técnicas fundamentales para controlar materia. Estos serían las trampas magneto-ópticas y las pinzas ópticas. Después voy a hablar de haces láser con estructura, que serían y en particular de algunas soluciones a las ecuaciones de onda interesantes, por ejemplo, que son los haces adifraccionales y los vórtices ópticos. Voy a seguir hablando de haces vectoriales. Estos son haces que tienen polarización arbitraria. Entonces, aquí no solamente vamos a controlar la estructura espacial y de fase de los haces, sino también de forma arbitraria la estructura de polarización. Y para terminar, bueno, voy a hablar de haces enfocados de forma pronunciada. Ahora, bueno, en el laboratorio, casi todos los experimentos que hacemos nosotros tienen que ver con pinzas ópticas, es decir, con haces enfocados para manipular objetos microscópicos. Y también, el otro tema muy importante de investigación en el laboratorio son los haces vectoriales y en particular los haces enfocados de forma pronunciada. En el laboratorio también tenemos una trampa magneto-óptica y esta nos interesa en el sentido de como una fuente de átomos fríos para hacerlos interactuar con estos haces estructurados en el límite paraxial y en el límite de enfocamiento pronunciado. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta diapositiva solamente es para mostrar la escala espacial en la que se pueden manipular los objetos. Si le pueden dar una más. Entonces, en este círculo se ve la escala espacial, entonces nosotros con la luz se pueden manipular objetos que tienen una escala espacial que van desde átomos individuales hasta objetos microscópicos. Por ejemplo, micropartículas con diámetros de unas cuantas micras o incluso de cientos de nanómetros. Y también también se pueden manipular materiales biológicos, por ejemplo, como glóbulos rojos que también tienen tamaños de varias micras. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la razón por la que podemos manipular y controlar la materia con la luz se debe a que la luz pues, tiene energía, momento y momento angular, que sería en el spin. Entonces, en este video se muestra una partícula rotando. Básicamente se tiene un haz láser interactuando con una partícula birrefringente y el haz láser está circularmente polarizado. Entonces eso hace que la partícula rote sobre su propio eje y la dirección depende del estado de polarización, ya sea circular derecho o circular izquierdo. El siguiente, por favor. Y bueno, entonces la luz láser aquí las vamos a describir clásicamente como un campo, digamos, electromagnético complejo. Entonces aquí lo que estoy mostrando sería la parte espacial del campo eléctrico, que lo podemos poner como una amplitud multiplicada por una fase, por una fase. Y en la amplitud, bueno, ahí viene la polarización, ¿no? Y tenemos los estados básicos de polarización, polarización circular y lineal. Sí. Entonces, bueno, debido a que la fuerza que la luz puede ejercer en estos objetos microscópicos es muy pequeña, entonces, más o menos a principios de 1980, algunos científicos, entre ellos Arthur Ashkin, empezaron a proponer experimentos de interacción de la luz láser con estos objetos microscópicos. Entonces, Ashkin propuso observar este efecto de la luz en partículas microscópicas inmersas en agua. Por ejemplo, en microsferas que tienen radios de 0.1 a 10 micras. Entonces, estas masas son de alrededor de 10 a la menos 18 a 10 a la menos 12 kilogramos. También, por ejemplo, la fuerza que ejerce la luz es proporcional a la potencia dividida entre la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, si consideráramos que tenemos un láser de 1 watt, entonces la fuerza sería del orden de nanonewtons. Y eso, bueno, entonces a las escalas cotidianas eso no lo podemos observar. Sin embargo, sí
si ejercemos una fuerza de esa magnitud en objetos con estas masas, entonces podemos, de hecho, generar aceleraciones enormes del orden de 10 a la 5 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, la siguiente. Ahora, si consideramos la interacción entre la luz y átomos, normalmente esto se hace mediante un modelo semiclásico. El átomo se describe cuánticamente, se consideran dos niveles de energía, digamos el estado base y el estado excitado. Aquí les estoy poniendo momento angular de 0 y de 1, y la diferencia de energía para poder hacer la transición es de omega 0. La siguiente. La luz, bueno, la consideramos como un campo clásico, y aquí la frecuencia del láser está por abajo de la frecuencia de resonancia de la transición. Entonces, delta simplemente es un parámetro de sintonía y es igual a la diferencia de frecuencias entre la frecuencia de transición y la frecuencia del láser. Perdón, ¿no habrá un apuntador? Bueno, entonces, aquí bueno, entonces teníamos la frecuencia de transición, la frecuencia del láser. El láser está desintonizado, está a una frecuencia un poco menor a la de la transición, y esta es la desintonía, y entonces como está la frecuncia del láser es un poco menor, entonces decimos que está desintonizado hacia el rojo. Ahora, bueno, lo que les voy a explicar es cómo podemos enfriar a los átomos. Es decir, si tenemos un átomo moviéndose, entonces, ¿cómo podemos hacer para que la luz lo frene? Entonces, si pueden, la siguiente, por favor. Entonces, aquí en este primer cuadro tenemos un átomo que se encuentra en el estado base y consideramos que se está moviendo hacia la derecha. Y tenemos un haz de luz con esta frecuencia omega L por abajo que se está propagando en dirección contraria al átomo. Entonces, lo que va a suceder es que desde el punto de referencia, desde el sistema de referencia del átomo, entonces la frecuencia del láser se va a ver un poco mayor debido al efecto Doppler, que es igual a menos k, donde k es el número de onda y b es la velocidad del átomo. Entonces, el átomo va a ver, desde el sistema de referencia del átomo se va a ver que la frecuencia del láser es un poco más alta y vamos a tener una probabilidad más alta de que se pueda absorber la luz láser. La siguiente. Entonces, bueno, si se absorbe un fotón de este haz láser, el átomo pasa al estado excitado, y también es muy importante mencionar que hay una transferencia de momento de h barra k en el centro de masa del átomo. Entonces, esto va a ser lo que va a alentar a los átomos, lo que vamos a utilizar para hacer eso. Bueno, en el siguiente. Después de esto, el átomo, tenemos emisión espontánea, el átomo regresa al estado base y emitiendo un fotón en una dirección aleatoria. Ahora, cuando este fotón se emite, también vamos a tener una transferencia en la dirección opuesta en el átomo. Y lo importante es que si promediamos en varios ciclos, entonces el promedio de esta fuerza va a ser igual a 0. La siguiente, por favor. Entonces, el promedio de esta transferencia de momento sobre el centro de masa del átomo es igual a 0. Sí, la siguiente. Ahora, la configuración para enfriar a estos se le llama melazas ópticas. Entonces, si consideramos un átomo en una dimensión que se está moviendo en una dirección, tenemos dos haces láser que se propagan en direcciones opuestas, y el átomo va a absorber fotones de manera preferente del láser que se propaga en la dirección opuesta a su movimiento, debido a este efecto al efecto Doppler. Y entonces, bueno, si se hace el cálculo de la fuerza, tenemos algo así. Y la fuerza, entonces vemos que la fuerza es más o menos linealmente dependiente de la velocidad, por lo que es una fuerza de fricción. Y la siguiente, bueno, entonces digamos, este es el esquema para una dimensión, y en 3 dimensiones, entonces lo único que necesitamos serían 6 haces láser que se propagan en direcciones opuestas en las 3 direcciones, en 3 direcciones ortogonales, ¿no? Para que no importa en qué dirección se mueva el átomo, lo podamos frenar. Entonces, bueno, con esta técnica de melazas ópticas
se pueden enfriar a los átomos, pero no los podemos confinar porque la fuerza depende de la velocidad. Entonces, básicamente es efectivamente una fuerza de fricción. Si queremos confinar, entonces necesitamos hacer que esta fuerza se haga dependiente de la posición y que sea una fuerza restaurativa. La siguiente. Entonces, bueno, necesitamos que esta fuerza de presión de radiación hacerla dependiente de la posición, y esto se hace introduciendo un campo magnético lineal para desdoblar el estado excitado en sus proyecciones, para desdoblar las proyecciones del momento angular. Entonces, la siguiente. Entonces, bueno, aquí tenemos el mismo esquema. Ahora tenemos, las melasas ópticas. Si le pueden apretar otra vez, por favor. Aquí tenemos las bobinas en configuración anti-Helmholtz para tener un 0 en el campo magnético y una dependencia lineal del campo magnético en función de la posición. Y lo que esto va a hacer es romper la degeneración del estado excitado de J igual a 1, y entonces las proyecciones de M igual a más menos 1 y 0, entonces se van a separar debido al efecto Zeeman. Si le pueden dar otra vez, por favor. Entonces, bueno, en el nivel MJ es igual a más 1, entonces va a ser básicamente proporcional al campo magnético, y el menos 1 va a ser como el opuesto, ¿no? con la pendiente opuesta. Y para conservar momento, entonces el estado base y el estado excitado, M es igual a 1, solamente se van a acoplar mediante fotones con polarización sigma más, mientras que el M igual a menos 1 con polarización sigma menos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un átomo en el centro y se mueve hacia la derecha, entonces de inmediato va a absorber fotones que se propagan en la dirección opuesta. Si se mueve hacia la izquierda, también lo mismo, ¿no? Con la otra polarización circular. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de nuestro arreglo experimental en el laboratorio. Entonces, esta sería la trampa magneto-óptica. Aquí tenemos las bobinas anti-Helmholtz, y esta es la cámara de vacío. Y entonces los haces láser tenemos uno que entra por acá y el otro en la dirección opuesta, y así para las tres direcciones espaciales. Y esta sería una fotografía de la nube de átomos confinada. La siguiente, por favor. Ahora sí le vuelven a apretar, por favor. Entonces, este es un video de cómo se ve. Aquí tenemos los haces láser en el vidrio de la cámara de vacío, y al encender el campo magnético, entonces aparece la nube de átomos fría. Las trampas magneto-ópticas son unas de las herramientas fundamentales para el enfriamiento para confinar átomos, y esto tiene una dimensión de 1 o 2 milímetros, y el número de átomos que tenemos ahí va como de 10 a la 8 a 10 a la 9 átomos. Las temperaturas que se pueden alcanzar acá para los átomos son de alrededor de cientos de microkelvin. La siguiente, por favor. Y bueno, en 1997 se otorgó el premio Nobel a estas tres personas debido a sus trabajos en estas técnicas de enfriamientos de átomos, las melasas ópticas y las pinzas ópticas. Entonces, se les otorgó a Stephen Chu, Cohen Tanuji y a Phillips. Posteriormente, en 1996 se logró enfriar a los átomos a temperaturas aún más bajas. Por ejemplo, les mencionaba que en estas trampas magneto-ópticas las temperaturas a las que se llegan son de cientos de microkelvin, pero están limitadas. Entonces, ese es el límite de temperatura debido a la emisión espontánea que calienta a los átomos. Cada vez que se emite un fotón en una dirección aleatoria, entonces eso limita la temperatura final a la que los átomos pueden llegar. Entonces, el siguiente paso era para enfriar aún más a los átomos a temperaturas de cientos de nanokelvin, se utilizaron trampas magnéticas. Entonces, estas, lo importante es que no utilizan luz, y entonces de esa forma ya no se tiene el problema del calentamiento debido a la emisión espontánea. Y poco tiempo después de que se logró este resultado, se le otorgó el premio Nobel a estas tres personas. La siguiente.
Entonces, digamos, eso sería lo que acabo de describir, sería la fuerza de presión de la luz que puede tener sobre átomos y objetos microscópicos. Lo siguiente sería, la otra técnica importante serían las pinzas ópticas. Y esta consiste en enfocar la luz láser. Y lo que sucede es que cuando enfocamos la luz láser, entonces, por ejemplo, en el caso de objetos microscópicos como micropartículas, la luz induce un dipolo en estas partículas y las partículas son atrapadas en el punto de máxima intensidad de la luz. Entonces, esto fue descubierto por Arthur Ashkin y a esta fuerza le llamó fuerza de gradiente. Entonces es importante para las micropartículas, se necesita que sean transparentes a la longitud de onda del láser. Y para que se puedan confinar en 3 dimensiones se necesita que la fuerza de gradiente sea mayor a la presión de la luz. Entonces, y la fuerza de gradiente simplemente es proporcional al gradiente de la intensidad de la luz. Y para poder tener trampas, para poder confinar objetos en 3 dimensiones, entonces necesitamos enfocar de manera muy pronunciada la luz y esto se logra a través de objetivos de microscopios. Por ejemplo, si le pueden, si le pueden apretar al video, por favor, anterior. La anterior. No, en la dirección opuesta. Sí, en este video, bueno, este es un video de una pinza óptica en el laboratorio. Es una partícula de 2 micras de diámetro y está atrapada por este potencial de esta fuerza de gradiente. Como pueden ver, bueno, la partícula siempre se está moviendo debido a la interacción con las moléculas del líquido. Es simplemente el movimiento browniano. También, si el láser no estuviera enfocado de manera pronunciada, entonces de todas maneras vamos a tener confinamiento en la dirección transversal, pero la fuerza de presión de radiación empujaría a las partículas hacia arriba. Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. Y este tipo de trampas también se pueden implementar con átomos, ¿no? Entonces, a las pinzas ópticas, normalmente cuando se utilizan con átomos, se les llaman trampas dipolares. Y bueno, este es el potencial, ¿no? El potencial es proporcional a la intensidad otra vez, pero aquí, la dirección de la fuerza, si la fuerza va a ser repulsiva o atractiva, va a depender de la desintonía. Es decir, de si el haz láser está sintonizado al rojo o al azul de la transición. Si tenemos, como en el caso de los haces láser de enfriamiento, si están sintonizados por abajo de la transición, entonces vamos a tener fuerzas atractivas, y si están sintonizados por arriba hacia el azul, entonces vamos a tener fuerzas repulsivas. Y la fuerza entonces simplemente es igual al gradiente de este potencial y otra vez es proporcional al gradiente de la intensidad. Entonces, para átomos, depende mucho no solamente del gradiente, sino de la desintonía. Y en el caso de las partículas, depende de los índices de refracción de las partículas y del medio, de si la fuerza va a ser repulsiva o atractiva. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en los últimos años la gente ha hecho estas pinzas ópticas también para confinar átomos. Y lo importante de esto es que se pueden atrapar átomos individuales, es decir, se tienen haces láser que enfrían a los átomos primero y luego se pueden atrapar con estos haces enfocados de manera pronunciada. La siguiente, por favor. Y recientemente, en 2018, le dieron a Arthur Ashkin el premio Nobel por la invención de esta técnica de pinzas ópticas y lo compartió con Gerard Mourou y Donna Strickland. Ellos trabajaron en algunas técnicas de amplificación de pulsos ultracortos. ¿Sí, la siguiente? También, quería mencionar que, por ejemplo, ahora en las nuevas, para hacer condensados de Bose-Einstein, ahora es más común, en lugar de tener una trampa magnética para enfriar a los átomos a temperaturas de cientos de nanokelvin, ahora entonces se utilizan estas mismas técnicas de pinzas ópticas. Por ejemplo, el primer condensado en México se hizo por el grupo de Jorge Seman en el Instituto de Física de la UNAM, y lo que utiliza, su experimento inicialmente comienza con una pinza óptica, con una trampa magneto-óptica para enfriar a los átomos a cientos de microkelvin, y después
apagan esa luz y prenden básicamente una pinza óptica, un haz láser enfocado a una longitud de onda mayor para que los fotones tengan mucho menor energía de la necesaria para hacer la transición. Entonces no hay absorción de fotones y ya no se tiene el problema de la emisión espontánea. Nada más aquí el único detalle es que las potencias que utilizan para poder hacer este enfriamiento por evaporación es enorme, son del orden de decenas de watts. Mientras que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de pinzas ópticas para micropartículas, se utilizan unos cuantos miliwatts normalmente, o alrededor de 100 miliwatts ya es como mucha energía, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahora, bueno, voy a pasar al siguiente tema, que sería la generación de haces estructurados. Y esto tiene que ver con cambiar la estructura de la luz utilizando elementos ópticos programables. Por ejemplo, los dos más comunes serían los arreglos de microespejos que se encuentran dentro de los proyectores. Es decir, estos es una pantalla que tiene microespejos que se pueden encender y apagar. Esto quiere decir que tienen básicamente dos posiciones. Entonces, esta es una pantalla binaria. Pero consiste en microespejos. Y el otro elemento se llama modulador espacial de luz, que es el que nosotros utilizamos más, que también consiste en una pantalla de cristal líquido, donde en cada píxel de la pantalla se puede inducir un retardamiento de fase a la luz láser. Entonces a la luz láser se le puede imprimir una fase bidimensional arbitraria. Ahora, estos elementos ópticos programables se conectan a la computadora y la computadora los reconoce como una pantalla más. Entonces se controlan por medio de imágenes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, a esta pantalla la computadora lo reconoce como otra pantalla y metemos imágenes de 8 bits, es decir, en tonos de gris, que van de color negro al color blanco en 256 tonos. Y cada uno de estos tonos va a estar acoplado a un retardamiento de fase. Entonces, lo que uno quiere es que el retardamiento de fase inducido por estos moduladores espaciales de luz sea lineal y vaya de 0 a 2pi en función del tono de color que se pone en la pantalla. Entonces, como en esta curva verde de acá. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente imprimirle a la luz un factor E a la I phi, que es una fase bidimensional arbitraria. Si pueden, bueno, sí, la siguiente, por favor. Ahora, bueno, este sería el arreglo experimental simplificado con el que utilizamos este tipo de dispositivos. Tenemos un láser que se refleja en esta pantalla. En la pantalla, bueno, donde metemos estas imágenes, y luego tenemos un lente que enfoca. Entonces, aquí lo importante es que el plano donde se enfoca la luz y el plano en donde están las pantallas están separados por una distancia f, que es la longitud focal del lente, y por lo tanto hay una relación entre esos dos planos de transformada bidimensional de Fourier. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos, sería el mapa bidimensional de fase, sería la imágenes de 8 bits que le mandamos al modulador para producir este patrón de intensidad. Entonces, en lugar de que la luz se esté enfocando en un solo punto, podemos hacer que la luz se enfoque de forma simultánea en un arreglo de puntos. Y esto, bueno, es importante para, por ejemplo, para pinzas ópticas o para trampas de átomos, porque nos permite atrapar una partícula o un átomo en cada uno de estos puntos donde se enfoca la luz. ¿El siguiente? Por ejemplo, con este mapa de fases que normalmente se les llaman hologramas digitales, entonces la luz, en lugar de que se enfoque en puntos, se puede hacer que se enfoque en una cuadrícula. O en la siguiente les muestro cómo podemos hacer, por ejemplo, este es el logo del ICN, o podemos hacer que la luz se enfoque en círculos concéntricos. Sí, la siguiente. Ahora, bueno, estos son unos videos, son unos ejemplos de este tipo de trampas ópticas. Entonces, si los pueden activar, por favor. Entonces, tenemos un arreglo de 25 haces láser enfocados, esto controlado con el modulador espacial de luz, y podemos atrapar una partícula en cada uno de estos. O en este de acá, incluso podemos arreglar los puntos enfocados de manera que digan ICN.
¿sí? Y como pueden ver, lo que estamos haciendo acá es moviendo toda la muestra para mostrar que en verdad las partículas están atrapadas. Entonces, por eso es que el fondo se ve como que está avanzando, ¿no? Porque son las partículas que están en el fondo de la muestra. Entonces, la siguiente, por favor. Esto también se puede hacer lo mismo con átomos individuales. En este caso es un arreglo de átomos de rubidio. Entonces, cada uno de estos puntos negros es un átomo de rubidio atrapado en un arreglo de trampas. Entonces, si pueden activar el video, y con estos moduladores espaciales de luz se puede tener un control muy bueno sobre la posición de estos átomos, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos negros es un átomo de rubidio. Y esto es básicamente en el arreglo, se hace en un arreglo similar al que les mostré anteriormente, ¿no? Básicamente es una cámara de vacío donde se tiene el gas de átomos de rubidio y un objetivo de microscopio que está enfocando la luz de manera pronunciada para poder atrapar un solo átomo en cada posición donde se enfoca la luz. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, por ejemplo, hay algunos otros haces que son interesantes, que son soluciones a las ecuaciones de onda. Por ejemplo, tenemos los haces Bessel, que son soluciones a la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas, y por ejemplo, los haces AIRI, que son soluciones a la ecuación de onda paraxial. Y también, bueno, tenemos otras soluciones que son fases azimutales a las que se les llaman vórtices ópticos. Esto debido a que se tiene una singularidad en la fase. Entonces, si pasan la siguiente, por favor. Entonces, bueno, como ejemplo sería esta es la ecuación de onda paraxial y una de las soluciones sería esta solución de haces AIRI. Esta sería la solución a la ecuación una de las soluciones a la ecuación de onda paraxial y esto se ve como una expresión muy compleja. Sin embargo, generar estos haces es muy simple. Lo único que necesitamos en el plan, porque proyectar en el modulador es una fase cúbica. Y esta parte gaussiana de acá ya está dada por el haz incidente en el modulador espacial de luz. Entonces, básicamente, producir este tipo de haces es trivial y tienen esta forma de acá. En la siguiente, por favor. Entonces, estos haces, a lo mejor hace 10 años, eran uno de los temas más populares en haces estructurados. Y la razón es que cuando se propagan estos haces, el máximo de intensidad del punto de acá se propaga con una trayectoria parabólica. Y otra de las propiedades, y como pueden ver también, cuando se está propagando el haz, entonces el haz no se abre, no se difracta, entonces o son más, son más robustos ante la difracción, entonces no cambia de forma. Y por eso se les llaman haces adifraccionales a este tipo de haces. Entonces la gente los usa para aplicaciones donde se necesita que los haces sean robustos ante perturbaciones. Por ejemplo, una de las propiedades más importantes de los haces adifraccionales en general es que es una que se llama que son autorreconstruibles. Entonces, por ejemplo, si en este plano yo bloqueo el máximo del haz, entonces y lo dejo propagarse, entonces eventualmente se reconstruye y vuelvo a recuperar el máximo. Obviamente con todo el haz va a tener una intensidad menor al haz no perturbado, pero esta es la propiedad de autorreconstrucción. Entonces, el siguiente, por favor. Los otros haces adifraccionales, por ejemplo, serían los haces Bessel, que como les dije son solución a la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas. Y lo importante de acá, de la amplitud de las soluciones, pueden ver que, bueno, está en coordenadas cilíndricas y aquí no aparece la z, que es decir, el eje de propagación. Entonces, teóricamente, estos nunca cambian de forma. Y por eso se les llaman adifraccionables, ¿no? En el experimento eventualmente van a cambiar de forma. Entonces, aquí les quería mostrar dos videos. Uno es de un haz gaussiano propagándose. Entonces, el haz gaussiano, cuando se propaga, la cintura del haz gaussiano se va abriendo, se va haciendo más grande, mientras que en el caso del haz Bessel se queda más o menos invariante. ¿Sí? El siguiente, por favor. Ahora, también una de las cosas importantes de estos haces es que si los enfoco, entonces el espectro angular tiene una frecuencia bien definida. Entonces, cuando los enfocamos, van a tener un perfil de intensidad como de una dona.
Entonces, si consideramos la interacción con átomos, esto se hace interesante porque podemos inicialmente confinar átomos con una trampa magneto-óptica y después podemos utilizar este tipo de haces para generar potenciales repulsivos y para atraparlos con paredes de luz. Entonces, por eso a este tipo de trampas les llaman botellas ópticas. Entonces, básicamente el objetivo es primero se enfrían los átomos y se confinan y después se embotellan en estas botellas ópticas con paredes de luz. Y estas paredes de luz son repulsivas. ¿El siguiente? Ahora, la otra solución interesante serían los vórtices ópticos, que simplemente son una fase azimutal, entonces es exponencial de I a la L phi. Y esta es una figura de cómo se ve el holograma. Entonces, este sería un caso para L igual a 1, ¿no? Entonces, L es un entero que puede ser positivo o negativo, y a ese se le llama la carga. Y el momento y los fotones a los que se les imprime esta fase, entonces van a tener un momento angular orbital de h barra, de LH barra, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo tengo L es igual a 1, entonces voy de una fase de 0, que sería el color negro, a 2pi, que sería el color blanco, en una sola vuelta. Si L fuera igual a 2, entonces iría de 0 a 2pi en media vuelta y otra vez de 0 a 2pi en el resto de la vuelta. La siguiente. Entonces, este es un video que muestra cómo se ven estos haces. Debido a la singularidad de fase en el centro, siempre tienen esta estructura de dona. Entonces, aquí lo que estamos haciendo simplemente es cambiar la magnitud de la carga de la L minúscula en la fase azimutal, que está multiplicando a la fase azimutal. Entonces, en la siguiente, bueno, les muestro un video con partículas microscópicas en el cual se utilizan estos haces para hacerlas rotar. Sí, lo pueden activar, por favor. Entonces, bueno, en este video se tiene una L positiva y luego se cambia el valor de la L para cambiar el radio del círculo en el cual están rotando las micropartículas y luego se cambia el signo, entonces se cambia el sentido de la rotación. Entonces, estos haces tienen momento angular orbital de LH barra. Entonces, por eso también ha habido muchas investigaciones sobre este tipo de haces y también en el contexto de interacción con átomos. En la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya para terminar esta sección, entonces estos haces, ya sean haces adifraccionales o incluso los vórtices ópticos, normalmente se utilizan en trampas dipolares y el efecto que tienen los vórtices ópticos normalmente también ese va sobre el centro de masa de los átomos. También se han utilizado en transiciones cuadrupolares y esto es importante porque en el caso de las transiciones cuadrupolares que van como el gradiente de la amplitud del campo, entonces en este caso estos haces que tienen estructura de dona, entonces normalmente se pueden producir gradientes muy grandes para incrementar este tipo de transiciones. Enfocándoles muy grande, si se enfocan de manera pronunciada, entonces este término aumenta y también con haces evanescentes. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, les quería hablar de otro tipo de estructuras que se pueden generar en la luz. Estas son estructuras que les llaman estructuras topológicas y esto tiene que ver con estructuras de nudos. Los nudos, por ejemplo, primero fueron estudiados en 1867, fueron estudiados por Tait y él hacía algunos experimentos con anillos hechos de humo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene una caja, se le hace un agujero y se pone humo adentro y se golpea la caja, entonces es medio fácil generar este tipo de anillos de vórtices, ¿no? Entonces, el aire está girando alrededor de este anillo. Y también, bueno, podían generar estructuras que tenían más complejas, ¿no? Estructuras de nudo. Y Tait entonces hizo una clasificación de estos nudos y todavía es un campo de investigación muy activo, ¿no? en matemáticas. Y en esa época también William Thomson o Lord Kelvin, a él se le ocurrió que podía describir la estructura de los átomos mediante un modelo de nudos. Entonces les llamaba átomos hechos de vórtices. Entonces él decía, bueno, los átomos son simplemente vórtices de nudos en éter.
Y bueno, entonces este tipo de estructuras son interesantes porque dicen, bueno, estas son estructuras estables y podrían tener muchas aplicaciones para manipulación o incluso en aplicaciones de información. ¿Sí, la siguiente? Y este tipo de estructuras se pueden generar en los haces estructurados. Por ejemplo, en este artículo le llaman, ¿cómo serían? Filamentos oscuros hechos nudos, ¿no? Esto lo publicaron en esta revista y este es el experimento, ¿no? Entonces tienen el láser, el modulador espacial de luz y generan estas estructuras de nudo. Ahora, estos nudos están trazados por las partes oscuras de las láser, es decir, y en estas partes oscuras de las láser son básicamente donde se tienen vórtices ópticos. Entonces, en cada plano miden el haz y ven dónde se tiene oscuridad y registran la posición, y así sucesivamente, y se fijaron que para ciertas funciones en el modulador espacial de luz, entonces se pueden generar estas estructuras de eslabones o de nudos, este sería un nudo de trébol, para estos haces. Entonces, la forma en que se hace esto es, primero, la trayectoria va a estar descrita por un polinomio en el plano complejo. Entonces, si pasan a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos un polinomio, por ejemplo, este sería un polinomio con dos raíces y la posición de las raíces se parametriza en función de la altura. Entonces, a esto les llaman unas trenzas. Y estas son las raíces del polinomio, entonces estas son las trayectorias de los ceros. Después, bueno, pueden hacer una transformación y convertir este cilindro en un toro. Y entonces la estructura del campo tiene la forma de un polinomio. Y después, bueno, se tiene que verificar o incluso agregarle términos extras para que cumpla la ecuación de onda paraxial. Si pasan a la anterior, por favor. Sí, entonces, bueno, los primeros experimentos, si se fijan, aquí esta es la dimensión de estas estructuras de nudos. Entonces, el tamaño de estas cosas era, bueno, en los primeros experimentos era de 60 centímetros. Entonces, si uno está pensando en hacerlos interactuar, por ejemplo, con átomos, pues es imposible, ¿no? Incluso pensar en meter una de estas estructuras en una cámara de vacío. Así que uno de los principales objetivos para este tipo de haces estructurados era miniaturizarlos. Entonces, si siguen con la siguiente, por favor. Este es otro artículo de los mismos autores, y aquí, bueno, hicieron los nudos, ya no medían 60 centímetros, sino 10 centímetros, que todavía es muy grande. En la siguiente. Es una aplicación con un condensado de Bose-Einstein, y en esta generan los nudos en el condensado, pero con campos magnéticos. Y lo que pueden ver, bueno, el tamaño de estas imágenes es de 246 por 246 micras, que es todavía cientos de longitudes de onda, si estamos hablando de luz en el visible. Entonces, lo que nosotros hicimos, nosotros trabajamos mucho con haces altamente enfocados. Entonces, nosotros en el grupo logramos generar las estructuras de nudo más pequeñas en el mundo, ¿no? Logramos llegar al límite de la longitud de onda. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro el resultado. Este es nuestro resultado, estas son las trayectorias de nudo. Y bueno, y lo que pueden ver, las dimensiones donde están contenidas estas estructuras son de 2 por 2 por 2 lambda. Y este es el polinomio que se codifica en el modulador espacial de luz. Entonces, la ρ es simplemente la coordenada, la coordenada está en coordenadas cilíndricas, ¿no? Ρ y φ. Entonces, esto es lo que se codifica en el modulador, y el parámetro S se puede variar, y al variar el parámetro S se ve como uno pasa de una estructura de nudo a un nudo roto, ¿no? Que si este nudo se rompe, entonces tenemos dos trayectorias cerradas, separadas. Y esto lo publicamos en esta revista, y es el tema de la tesis de maestría de Isael Herrera. Ahora, bueno, básicamente son las secciones, son algunos cortes de estos nudos. Entonces, arriba tenemos la
la fase estas son nuestras mediciones y esta es la teoría. Entonces, y abajo tenemos las amplitudes, también tenemos los resultados experimentales y los resultados teóricos. Y aquí simplemente el nudo visto desde arriba, ¿no? Entonces está contenido en una esfera con un radio de alrededor de 1.2 lambda. Y los puntos oscuros acá son simplemente los puntos de oscuridad donde se tienen estos vórtices ópticos. Entonces, la siguiente. Ahora, en esta simplemente les muestro cómo le hacemos para medirlos. Los medimos por medio de interferometría. Entonces, esta es una técnica que se llama interferometría de pasos. Lo que hacemos simplemente es medir 4 interferogramas con un desplazamiento de fase para cada uno de ellos, primero de 0, pi entre 2 y 3 pi entre 2. Entonces, ya que se tienen estos interferogramas, hacemos estas operaciones simples y podemos recuperar la amplitud y la fase. Entonces, esta es la fase, esta es la amplitud, y con esto, bueno, podemos reconstruir la parte real del campo y la parte imaginaria. Y después, bueno, vemos las trayectorias de los ceros para ambas partes y luego buscamos las intersecciones, que serían las posiciones de los nudos. Y así es, este sería el método que utilizamos para medir este tipo de estructuras en el tamaño de la longitud de onda. Sí, la siguiente. Ahora, bueno, ya pasaríamos esta sería la parte final de la plática. Para generar haces vectoriales, ahora aquí se trata no solamente de controlar la estructura de fase y amplitud de los haces, sino también la estructura de polarización. Entonces, para eso se pueden utilizar, por ejemplo, 2 moduladores espaciales de luz para modular de manera independiente las 2 componentes de polarización, ¿no? Por ejemplo, vertical, horizontal y vertical, y luego combinarlas mediante un interferómetro. La siguiente, por favor. Entonces, utilizando estas técnicas podemos generar estados de polarización arbitrarios. Por ejemplo, algunos estados clásicos serían la polarización radial y la polarización azimutal. Entonces, esto se hace, y aquí, bueno, está la componente X de la polarización y la componente Y, y lo mismo para la polarización azimutal. Y lo que nos interesa aquí a nosotros son los haces altamente enfocados, ¿no? Entonces, si pasan... Entonces, bueno, para cuando enfocamos de manera pronunciada, este modelo es un modelo muy viejo, es el modelo de Richard Wolfs, pero se utiliza muchísimo. Entonces, tenemos inicialmente el haz incidente en el lente, la polarización es transversal y cuando el haz se enfoca, entonces la polarización se inclina y esto nos da automáticamente una componente axial de polarización. Entonces, la polarización se convierte en una polarización tridimensional. ¿Sí podemos seguir, por favor? Sí, la siguiente. Entonces, por ejemplo, consideremos un caso simple, el caso más simple. Tenemos un haz gaussiano polarizado linealmente. Todas las personas que trabajan a lo mejor en óptica están familiarizados con esto. El haz gaussiano enfocado linealmente en X. Entonces, cuando enfocamos con un objetivo de microscopio, obtenemos algo así. Se enfoca en un punto y luego esta sería la fase, que son círculos concéntricos con diferencias de pi. Pero lo que sucede es que al enfocar, entonces se adquieren las otras 2 componentes de polarización. Si siguen con la siguiente, por favor. Una componente muy débil, que sería la componente en Y, que tiene esta estructura de 4 pétalos, y una componente en Z, que tiene una estructura de dipolo. Si le aprietan a la siguiente. Y como pueden ver, bueno, las escalas de esto son muy pequeñas. Esto sería 0.75 lambda. Entonces, en la componente original X tenemos la mayor parte de la energía, que sería como el 86%. En la componente Y es el 0.5% y en la componente Z el 13% de la energía. Bueno, entonces esta, digamos, sería estas son las simulaciones. Y lo que hay que destacar sobre estos campos, este es el caso más simple, ¿no? Es que casi nadie los ha podido medir. Y la razón por la que no se han podido medir es sobre todo esta componente Y, que tiene estas discontinuidades en líneas rectas. Entonces, eso es muy difícil de resolver. La gente normalmente utiliza técnicas de microscopía de campo cercano y nosotros entonces utilizamos simplemente interferencia. Entonces, haciendo eso también bueno, los experimentos se hicieron como entre 2021 y 2022, entonces logramos las mejores mediciones de este tipo de haces que se han hecho a la fecha.
Entonces, si le dan a la siguiente, por favor, estas son nuestras mediciones. Entonces, como pueden ver, la concordancia entre teoría y la medición es muy buena. Lo que hay que destacar sobre todo es la componente Y muy débil, donde podemos resolver bastante bien estas discontinuidades rectas, ¿no? Y la siguiente, y esta es la componente Z, ¿no? Entonces, nuestras mediciones sí nos reportan una fidelidad como de alrededor de 0.9%, de 0.9, ¿no? Entonces, la siguiente. Aquí, bueno, les muestro mediciones para otros tipos de haces, entonces estos también están linealmente polarizados. Le ponemos un vórtice óptico, entonces está la componente X, la componente Y y la componente Z. Entonces tenemos teoría y experimento. La siguiente, este es un haz aleatorio, también teoría y experimento. Ahora, este es un haz enfocado en 5 puntos. El siguiente. Este es un haz AIRI que les había mostrado antes, ¿no? Aquí, bueno, también tenemos teoría, experimento, y pueden ver también que la fase tiene estructuras muy complejas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una estructura que parece como de tablero de ajedrez, donde estos cuadrados son más pequeños que la longitud de onda, ¿no? Aquí está la barra de escala. La siguiente. Este sería el haz Bessel, que también hablamos de él, el haz Bessel muy enfocado, y finalmente un haz con fuentes discretas, que también tienen estructura de fases muy complejas. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, bueno, cuando enfocamos también la luz de manera muy pronunciada, sucede un fenómeno interesante, al cual le llaman acoplamiento spin-órbita. Y esto consiste en que si mi haz incidente tiene polarización circular y le pongo una fase de vórtice, entonces en la componente Z se proyecta la suma de estas dos, ¿no? de sigma con L. Entonces, acá, por eso se dice acoplamiento spin-órbita, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de este tipo de mediciones. Aquí otra vez es teoría y experimento. Entonces, aquí, para todos los que les voy a mostrar, tengo una sigma de 1 para la polarización circular y aquí una L o M de menos 1. Entonces, en la componente 0 aparece 1 menos 1, ¿no? Entonces, 0. En el siguiente, tengo M es igual a 0. Entonces, aparece menos 1 acá. En el siguiente, tengo que M es igual a 1, entonces aquí aparece la suma, ¿no? Que sería un vórtice de orden 2, y así sucesivamente si le aprietan a los siguientes, ¿no? Entonces en la componente Z aparece la suma de estos, ¿no? ¿Sí, la siguiente? Y estos, bueno, son otra vez algunos ejemplos de haces vectoriales clásicos. Por ejemplo, polarización circular, el siguiente es polarización radial, azimutal. Esta es algo en espiral y otras dos que son más complejas, ¿no? Que les llaman de Floor y de tela de araña. Entonces, por ejemplo, en la polarización radial tenemos un fenómeno interesante en el que la mayor parte de la energía se va a la componente Z, mientras que en la polarización azimutal, en principio, no debería de haber nada en la componente Z, ¿no? Entonces, si pasan a la siguiente. Y estos son los mapas de polarización que medimos comparados con los teóricos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, en estas que son más complejas, por eso a esta le llaman polarización de Floor y a esta tela de araña, simplemente por la forma de los mapas de polarización. Entonces, si pasan. Entonces, bueno, ya para acabar, nada más les quería hablar un poco de los proyectos a futuro. Lo que nos interesa hacer es estudiar la interacción de átomos con haces estructurados en el límite paraxial. Por ejemplo, estos serían las trampas magneto-ópticas, investigarlas con otros haces estructurados para hacer distintas trampas de presión de radiación. Por ejemplo, y algo que me interesa muchísimo serían estas trampas repulsivas de haces tipo botella, ¿no? Para poder embotellar a los átomos. Y luego también interacción de átomos con haces enfocados de forma pronunciada con polarizaciones arbitrarias. Y el último proyecto sería interacción de átomos con haces esféricos. En la siguiente, en estoy colaborando con Rocío Jáuregui y básicamente se trata en dos haces muy enfocados, propagándose en direcciones opuestas, y se trata de codificar los armónicos esféricos para incrementar la eficiencia de las transiciones atómicas. Y la siguiente. Entonces, bueno, estas son las conclusiones. Podemos generar estos haces con elementos ópticos programables y podemos utilizarles en trampas dipolares o trampas basadas en presión de radiación. También, si enfocamos de forma pronunciada, entonces el campo de polarización se vuelve tridimensional. También tenemos gradientes muy grandes que podrían ser interesantes para, por ejemplo, transiciones cuadrupolares como entre estados S y D. Y bueno, ya en la última, si le pueden dar,
Bueno, este sería el equipo con el que estamos trabajando, Ulises, Denis, Emma e Ismael. Ulises ya acabó el doctorado, Denis está a punto de acabar el doctorado. Nuestro técnico académico es Cristian Mójica. Él se unió un poco antes de la pandemia a nuestro laboratorio y estamos colaborando con Rocío Jauregui y Fabio de Cole. Entonces, si se regresan al anterior de conclusiones, bueno, también te quería agradecer al CONACYT, a la de GAPA y al Laboratorio Nacional de Materia Cuántica y Ultrafría. Y en la anterior, bueno, les dejo aquí mi email de contacto. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Le entrego esto de parte de la Sociedad Mexicana de Física. Muchas gracias. Ok, no sé si dentro del público comentarios o preguntas al doctor, por favor. A ver, si quieren, usen este si quieren. Gracias, muchísimas gracias. Muy interesante la plática. Gracias por compartir. Gracias. Tengo una duda de cómo toman en cuenta las interacciones entre átomos, por ejemplo, con estos trampas magnetópticas con haces estructurados o en trampas dipolares en haces enfocados. ¿Cómo consideran la interacción entre los átomos, ya sea como un término de interacción o un término de repulsión efectiva por dispersión de luz? ¿O qué hacen para tomar en consideración pues, esta interacción átomo-átomo? Bueno, todos estos normalmente estos son modelos empíricos, ¿no? Donde tomas un término debido a pérdidas debido a distintos tipos de colisiones, ¿no? Entonces, ahorita no estamos pensando ir más allá de eso. Primero queremos investigar primero lo más importante sería meter estos haces estructurados a la cámara de vacío para empezar a hacer estos experimentos con estos tipos haces repulsivos o haces con distintas estructuras, por ejemplo, meter vórtices ópticos o cualquier otro tipo de haz, ¿no? Bueno, una pregunta subsecuente. ¿Esperarían que una partícula atrapada en el vórtice óptico siguiera la trayectoria del vórtice, que define el vórtice, o otra cosa? En principio sí, pero ese ha sido un tema muy controversial. Por ejemplo, hay gente que cuando aparecían los vórtices ópticos, la gente se emocionó mucho, ¿no? Porque pensamos, bueno, esto me da un grado de libertad extra aparte de la polarización circular para poder hacer transiciones entre distintos subniveles con distintas proyecciones del momento angular, ¿no? Pero casi todos los experimentos que se han hecho no muestran ese tipo de acoplamiento, solamente al centro de masa. Sí hay un experimento con un ion de calcio que parece mostrar eso, ¿no? Pero es una combinación de polarización circular y momento angular orbital. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Y quería preguntar más que nada acerca de cuando teníamos la nube de átomos pues enfriados. ¿Estos se pueden utilizar como si fuera un refrigerante? O, por ejemplo, se puede abrir y, en mi ignorancia, lo podemos abrir y meter el dedo, por ejemplo. No porque es una cámara de vacío, pero si esta pregunta de utilizarlo como un refrigerante, al menos, no sé, hace 15 años había gente que atrapaba distintas especies de átomo, ¿no? Por ejemplo, rubidio y cesio. Entonces querían primero enfriar unos y luego a partir de las interacciones con la otra especie tratar de enfriar los otros átomos. Ahorita no, creo que ya no se hace, eso se hacía hace mucho tiempo, seguro, pero ahorita sí, ya no lo he visto tan… Sí, bueno, hay gente que todavía debe hacer eso, pero no en ese contexto. Yo creo que no de enfriar, de utilizarlo como refrigerante. Ok, gracias. Buenos días. ¿Cómo sería, o sea, ya se ha visto trampas magneto-ópticas con haces estructurados, o cómo sería
movimiento de las partículas o cómo sería, o sea, ¿qué se espera ver en esos experimentos? Bueno, es que aquí tienes varias partes de control, ¿no? Puedes cambiar la estructura espacial de los haces láser y también no solamente eso, sino también puedes cambiar, prender y apagar los haces a distintas frecuencias, ¿no? Entonces podrías investigar trampas dinámicas o a mí me interesarían, por ejemplo, trampas con haces aleatorios, ¿no? De moteado. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Solo me quedó una duda. En algún momento de la plática hablas de eficiencia, me parece que es la palabra que usas. Entonces, mi duda viene respecto a eso. ¿Cómo se calcula esa eficiencia y a qué se refiere? ¿A la eficiencia de la luz o a la eficiencia del modelo? Perdón, bueno, no sé en dónde estás, pero… Estoy acá arriba, mira, acá, a la… ya, sí. No, creo que hablé de fidelidad, ¿no? Sí, Sobre fidelidad. todo cuando comparando los campos calculados con los campos medidos. Y básicamente ese es un producto interno entre ambos campos, ¿no? Para poderlos comparar. Es un producto interno entre dos vectores complejos. Es decir, entonces si tienes una fidelidad igual a 1, entonces serían coincidencia perfecta. Si tienes 0, entonces no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, básicamente es un producto interno entre esos dos campos, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, gracias por su atención.